Buenas noches. Esta misión de un programa de historia, hace rato que la tengo pendiente, pero fundamentalmente por un problema de salud no la podemos hacer. Vamos a ver si podemos hacerlo ahora. Es un hecho totalmente desconocido en la historia argentina y en la historia argentina reciente. Esto pasó hace 50 años. Pero totalmente desconocido. Y se refiere a las explosiones nucleares que hubo en Puerto Deseado en fin de la década del 50. Y es interesante para ver, para muchos que todavía creen que los argentinos somos importantes en el mundo, para decirles, señores, somos Latinoamérica y somos considerados parte de Latinoamérica, nos guste o no nos guste. Y van a observar lo que hicieron con nosotros. Algunos podrán decir que esto es disparatado, pero 50 años más tarde creo que ya no es tan disparatado. Es un informe escrito por Gary Weber y consta de 3 partes, porque también es una especie de culebrón en 3 etapas. Hacia 1958, las 3 potencias nucleares, Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, habían realizado 210 pruebas nucleares y los vientos se esparcían en las partículas radiactivas llamadas Falut en todo el mundo. El presidente Eisenhower y su partido republicano estaban bajo presión de la opinión pública, sobre todo después de una declaración de una moratoria de pruebas nucleares realizada por la Unión Soviética. El 31 de octubre de 1958 se reunieron en Ginebra por primera vez los 3 grandes para conversar sobre la proscripción de las pruebas nucleares. Públicamente Eisenhower se mostró a favor del desarme, pero en su gabinete había halcones que propusieron una línea dura. La Comisión de Energía Atómica y el Pentágono querían evitar la proscripción porque estaban realizando pruebas nucleares importantes, pero no pudieron evitar que al final de 1958 Eisenhower y Nikita Khrushchev acordaron una moratoria para los ensayos en superficie, bajo tierra, bajo agua y la estratosfera. Esto era voluntario y no existían controles para detectar las pruebas de armas nucleares a gran altitud y en el espacio, así como las subterráneas. El presidente Eisenhower encargó a su consejo científico averiguar cómo se podía probar una explosión subterránea y distinguirla de un terremoto natural. La respuesta fue: nuestras pruebas en nevadas han mostrado que las explosiones subterráneas son mucho más difíciles de identificar que lo previsto. Todavía existía una red de puntos de control que pudiera evaluar los movimientos sísmicos. La Unión Soviética se resistió a las inspecciones por temor al espionaje, pero Khrushchev quería pactar en la cumbre de París el 16 de mayo de 1960 la prohibición de todos los ensayos atómicos. Por eso estaba dispuesto a hacer concesiones. El director de la EC, John McCone, y el Pentágono colaboraron en un proyecto especial, el proyecto Reja de Arado, Plowshare, también llamado Proyecto Bombas para la Paz. Fue inventado en 1957 por el físico atómico Herbert York, fundador del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, y su sucesor Edward Teeter. Ambos trabajaron durante la Segunda Guerra Mundial en la bomba atómica estadounidense, el famoso Proyecto Manhattan. Plowshare es una herramienta que cava como la hoja del arado en lo profundo de la tierra. Con el concepto bíblico del pacifismo, cambiar la espada por la reja del arado, el proyecto del laboratorio de Livermore, el arsenal principal del Pentágono, no tenía nada en común. York y Teeter querían utilizar explosivos nucleares en la construcción civil para la excavación de canales y diques, túneles y minas. A principios de 1959, los 2 físicos habían terminado los planes para 2 proyectos en el marco del Plowshare y había diseñado una nueva arma secreta, el Lichtkrieger,
en español, excavadora de trinchera. El plan Chariot prevé excavar en el cabo Thompson, en Alaska, con 100 kilotones de explosivos atómicos, una dársena de 230 metros y un canal con explosivos de 20 kilotones. El propósito consistía en averiguar si el Tiger podía ser una nueva arma nuclear para construir un canal que desemboque en el océano. Así lo describe un informe del Departamento de Energía. El plan Chariot nunca se realizó. Durante 9 meses del año, Cabo Thompson está bajo hielo y los nativos de Alaska anunciaron existencia del proyecto cuando se enteraron. Sin embargo, a principios de 1960, la EC aprobó estudios de desarrollo para el Tiger en el Livermore Laboratory, porque debido a la moratoria, la perspectiva de hacer pruebas es muy baja, por lo menos cuando no haya otro tipo de preparación para iniciar detonaciones. El desarrollo de esta nueva arma, la preparación para iniciar detonaciones, no podía tener lugar dentro de Estados Unidos debido a la moratoria. El 11 de mayo, Edward Teller escribió a Eisenhower exponiendo sus argumentos a favor de Tiger, que podía perforar bajo tierra rocas duras con el uso de bombas atómicas. Teller mencionó un canal de Centroamérica desde el Pacífico hasta el Atlántico. El proyecto estaba técnicamente maduro y debía ser probado por un experimento. Afirmaba que por las explosiones subterráneas el peligro de lluvia radioactiva era muy bajo. La gente no debía ser evacuada de la zona, lo que significaba una gran ventaja, porque una evacuación costaría cientos de millones de dólares y traería una resistencia emocional en la población afectada. La combinación de la fisión nuclear reducida con explosiones de profundidad en la Tierra, lo que ya es posible, reduce la radioactividad emitida a la atmósfera en relación de 1 a 1000. Si se nos permite seguir adelante con nuestros planes, creo que Project será la primera aplicación comercial más importante de la fisión nuclear, decía Edward Teller de Eisenhower. La respuesta de Eisenhower no está en los expedientes accesibles, pero numerosas notas de registro de extracción demuestran que fueron tomados de los expedientes documentos que se mantienen bajo llave. El 12 de mayo se reunió en el gabinete en la Casa Blanca, estaban John McGahn, Gertrude Schoeckler de la CIA para el punto 2 de la agenda, y para el punto 5 llegaron Herbert York y el mayor general Burchinal. El punto 2 de la agenda fue mencionado y el poder militar soviético, pero no se conoce el punto 5. El protocolo no lo menciona y finaliza abruptamente después del punto 4. En la Biblioteca Nacional de Buenos Aires están los informes de la inteligencia militar argentina de esa época. Según ellos, York llegó el 15 de mayo de 1960 a Buenos Aires. Junto con él llegaron varios aviones de espionaje U-2 y bombarderos estratégicos con capacidad para realizar pruebas atómicas. A los efectos de reanudar el programa de pruebas a gran altura de la Agencia de Apoyo Atómico a la de la Defensa de la Unión, que se realizan con arreglos a convenios con el gobierno argentino, llegarán hoy 7 máquinas especiales, 3 aviones U-2 y 4 PB-57. Es decir, York estaba invitado por el gobierno de Arturo Frondizi. Ese mismo día Eisenhower llegó a París a la cumbre de las 4 potencias sobre desarme y prohibición de los ensayos nucleares. Obviamente, la voluntad de Eisenhower de llegar a un acuerdo era mínima. La prensa argentina festejó la visita de York, su escuadrón de bombarderos y los ensayos atómicos de gran altura. Seguramente la embajada soviética en Buenos Aires también vio sus artículos. No es de extrañar entonces que Nikita Khrushchev acusara en la cumbre de París al presidente Eisenhower de cometer provocaciones. El presidente Frondizi había llegado al gobierno con los votos peronistas. Perón estaba en el exilio después del golpe militar en 1955 y tenía la imagen de un político progresista. Estaba en contra de entregar el petróleo argentino a las empresas norteamericanas, pero llegado al gobierno cambió postura. Abrió la industria para inversionistas de Estados Unidos y no legalizó al Partido Justicialista.
Más aún, en 1960 decretó el pan con Inte con estado de sitio, tortura en las comisarías y exilio forzado de peronistas, socialistas y comunistas. El 17 de mayo de 1960 recibió a Herbert Locke en la Casa Rosada y le deseó buena suerte en los ensayos nucleares. En esa época se tenía poca conciencia de la gravedad que podían tener esos ensayos en materia de contaminación, dice Roberto Ornstein, hoy alto funcionario de la Comisión de Energía Atómica en Argentina. Se pensaba que podía ser muy útil realizar obras de ingeniería de gran magnitud, como la apertura de un canal en Centroamérica u otro tipo de obras de estas características. Con explosivos corrientes hubiese tardado años. Ornstein era en 1960 un joven oficial de la Armada Argentina responsable para asuntos nucleares. Se pensaba que se podían hacer explosiones pequeñas controladas subterráneas, por supuesto, pero en la práctica nunca se había hecho eso. El 11 de mayo, justo antes de la llegada de York, varios miembros de la delegación de la Armada de Estados Unidos visitaron la base militar de Puerto Belgrano. Según un informe de la inteligencia argentina, priorizan en las naves de transporte de la Armada Argentina hacia el sur, la única forma de transportar carga pesada. En el archivo naval están los antiguos registros de los buques. El 14 de mayo sale de Puerto Belgrano el navío de carga San Bartolomé al mando del comandante Marcos Oliva Day. Según un artículo de prensa, la nave transportaba personal y material de construcción para una nueva rampa en la base naval de Puerto Deseado, en la bahía de Uruguay. A bordo estaba un centenar de expertos, se dijo. Normalmente se registra en el libro de navegación si el buque está fondeado y baja gente o algún equipo. El libro de navegación es un documento público. Sin embargo, esta información falta. Pero detalles sobre el calado del buque despertaron curiosidad de la gente del archivo. Por la información de los calados de proa y de popa, había un asiento de popa del barco bastante pronunciado. Se dice que en proa hay 7 pies de calado y en popa hay 14 pies. Entonces navegaba como si tuviera mucho peso en popa. Algo pesado como el Díger, tal vez. Puerto Deseado se encuentra en la provincia de Santa Cruz, en la desembocadura del río Deseado. Este río anteriormente fluyó desde los Andes a través de la provincia y terminó en una ría en la bahía de Uruguay, dice Virginia Martínez, empleada del archivo local. El río nació en el lago Buenos Aires, que después, cuando se produce el levantamiento de la cordillera de los Andes, en la última época glacial, abandona su cauce e ingresa al mar terminando en una ría que tiene 40 kilómetros de extensión. El río existe en forma subterránea abajo del manto de roca volcánica. Puerto Deseado había sido poblado por colonos españoles e italianos, muchos de ellos eran contradicciones socialistas y anarquistas. En 1960 vivían ahí solos unas 4.000 personas, que en su mayoría criaban ovejas. Para otras actividades económicas faltaba agua potable. Ahora bien, hubiera sido lo más sensato construir una tubería hasta el lago Buenos Aires, o por lo menos hasta el punto donde el río Deseado desaparece de la superficie y sigue bajo tierra hasta desembocar en la ría. Sin embargo, la Armada Argentina tenía una idea más ambiciosa. Querían hacerlo con orden. El proyecto era excavar una trinchera a lo largo de muchos kilómetros de roca dura, algo que nunca se había hecho. Necesitaba ayuda. La prensa local mencionó la construcción en Bahía Uruguay de una rampa de hormigón para permitir el aterrizaje de hidroaviones. Pero eso no tenía ningún sentido en 1960. La tecnología había avanzado y los hidroaviones estaban casi fuera de servicio. Y cerca de la base naval está todavía una base de la Fuerza Aérea con una amplia pista de aterrizaje. La rampa todavía está en la bahía, una bajada de concreto de 3 metros de ancho y algunos metros de largo hacia el agua. Aparte de ella no queda nada. La base militar ha sido demolida. Pedro Urbán es un ex empleado del ferrocarril y recuerda bien el proyecto de 1960. Había muchas leyendas sobre la bahía de Uruguay. Era una zona militar con acceso restringido. De golpe y porrazo, pronto eso se fumó y desapareció el entusiasmo y el interés. Urbán se refiere a la empresa petroquímica estadounidense Texas Butadiene,
que vino en enero de 1960 anunciando fuertes inversiones, que iba a producir caucho sintético. En el pueblo todo el mundo se sorprendió, ya que la región carecía de infraestructura. Sin embargo, a la empresa se llegaron una docena de ingenieros de Estados Unidos, incluyendo el director del proyecto Manuel Asensio. Él había dirigido el cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos. Su último rango era teniente general. A la edad de 54 años se retiró. Ese fue el 1 de febrero de 1960 y 19 días más tarde llegó con el avión correo a Puerto Deseado. Texas Butadiene tenía terrenos asignados por el gobierno, se acuerda Urbán. En Chile la empresa contrató a mineros con experiencia en explosivos, entre ellos al ex trabajador de Cadelco Roberto Yarzo, quien llegó en marzo de 1960 a Puerto Deseado. Nos dijeron que iban a buscar agua, arriba estaba seco, por abajo no. La empresa envió a los trabajadores hasta el lugar donde una vez el río desembocó en la bahía. En el cauce del río sacamos la tierra, todo con palos, y después hicimos los agujeros en la piedra. Hicieron profundos agujeros con dinamita normal, pero más tarde vinieron junto con la marina de guerra explosivistas de afuera. El 12 de mayo, la prensa local escribió: la primera fase de la construcción se ha completado con éxito, tanto en los estudios geológicos como hidrológicos. Según el libro de navegación, la San Bartolomé llegó el 18 de mayo al muelle de Puerto Deseado. Desde el puerto se tuvo que transportar la misteriosa carga por carretera al sitio de operaciones. A partir de allí, el registro del barco solo revela la presencia de numerosas lanchas y buzos de la Armada Argentina. A partir del 20 de marzo, el equipo pudo ser instalado y preparado. A partir del 21 estaba listo, empezaron las explosiones subterráneas en la Patagonia, cerca del Puerto Deseado. El 21 de marzo, a las 6:02, comenzó a moverse el suelo en el sur de Chile. Se midió temblor de 7.5 en la escala de Richter. Y al día siguiente, a las 15:11, ocurrió el terremoto de Valdivia, el sismo más grande de la historia humana. Duró 3 minutos y medio, 210 segundos. El temblor duró hasta el 6 de junio y terminó en la península del Pacífico Traitao, cerca del glaciar del lago de Buenos Aires. En el lugar de las detonaciones en Puerto Deseado no tomaron ninguna medida de prevenir a una emergencia. No avisaron a la policía ni a los hospitales y ninguna información a la población. Después de la demolición del edificio de la base naval de la Bahía de Uruguay, la gente del pueblo vino al lugar para pescar, se acuerda Pedro Urbán. El disco trabajador ferroviario sigue creyendo que una empresa de Texas quería invertir en una ciudad en 1960 y estaba haciendo cosas extrañas. La Texas Butadiene abandonó el proyecto a fin de 1960 sin dar explicaciones. El informe oficial del Departamento de Energía de Estados Unidos describe todos los ensayos con explosivos en el marco del Project que se han hecho desde 1961 hasta los 70. Según este informe, todos han sido en territorio propio. Dice que antes de 1961 no se ha hecho ninguna explosión. Era la época laboratoria. Sin embargo, el nuevo informe cuenta, sin dar más explicaciones de detalle, que en noviembre de 1960 se aumentó para el Dieter la cantidad de explosivos nucleares necesarios. Mientras en mayo de 1960 estaban previstos 100 kilotones, de repente en noviembre se calculó 200 kilotones. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? El informe no lo dice. Pero esa historia tiene otra vuelta. Ese domingo, Eisenhower entró a las 8:28 de la mañana en la iglesia presbiteriana de Gettysburg, en Pensilvania. Después de la misa, volvió a su chacra. A las 15:37 el mayor Richard Stave llegó a romper la calma tan helada. El día anterior una serie de terremotos había hecho temblar el sur de Chile, algunos de más de 7 grados en la escala Richter. Ese mismo día, a las 15:11, uno de 9.5, el más fuerte jamás registrado, había sacudido el país andino. Las especulaciones apuntaban a que se había originado a raíz de una explosión nuclear subterránea,
resultado de una prueba secreta que acababa de realizar el Pentágono con un arma nuclear del físico atómico Edward Teller en el extremo sur del continente, en Puerto Deseado, en la provincia argentina de Santa Cruz. Tal vez en ese momento apareció en la cabeza Eisenhower, ese ex miembro de las SS que había capturado a Argentina. David Ben Gurion, primer ministro israelí, no lo quería aceptar como preso en un principio, porque se encontraba en medio de una negociación con Konrad Adenauer, primer canciller de la República Federal de Alemania, sobre la donación millonaria para su propio programa nuclear de un reactor secreto en el desierto de Negev, al sur de la ciudad de Dimona. El beneficio para Adenauer sería terminar la discusión pública sobre los crímenes del nacionalsocialismo y evitar juicios contra criminales de guerra alemanes en el extranjero. Por eso, el 23 de mayo a la mañana, el destino del preso era incierto. Pero a la tarde, a las 2:16, las 9 de Washington, el momento exacto en que Eisenhower estaba en camino a la Casa Blanca, Ben Gurion anunció en la Knesset, el Parlamento israelí, el arresto e inmediato fusilamiento de Adolf Eichmann. La tapa de los diarios del mundo al día siguiente no fueron el terremoto de Chile ni las explosiones nucleares de Estados Unidos en la Patagonia, sino el sensacional secuestro del jerarca nazi. Comenzó así una campaña de desinformación que perdura hasta nuestros días. El terremoto chileno fue considerado un secreto de Estado en Estados Unidos. El caso Eichmann recibe por parte de las agencias de inteligencia un tratamiento diferente desde los otros criminales de guerra. El informe Ryan describe la cooperación de la CIA con Klaus Verdi, el carnicero de Lyon, que también trabajó, según emitieron sus autoridades, en Pullach, la sede central para el servicio de inteligencia alemán, el Bundesnachrichtendienst. El Mossad tuvo entre sus colaboradores, al igual que el BND, a Walter Rauff, el inventor de las cámaras de gas móviles. Pero sobre Eichmann, todos los archivos se mantuvieron cerrados. Los de la CIA, la KGB, el Mossad, la inteligencia argentina y el BND. Abrió una querella ante el Tribunal Administrativo Federal de Leipzig para la desclasificación de los últimos y gané 2 veces. El gobierno alemán sigue manteniendo 100 páginas secretas. El resto lo publico en este libro. El terremoto de Valdivia comenzó a las 15:11, hora local de Chile, que es la misma hora en Washington y 7 horas antes en Israel. Es decir, mientras se rompió el sur de Chile, era en Tel Aviv después de las 22 horas muy tarde. Al día siguiente, el primer ministro Ben Gurion anunció en la Knesset, para sorpresa de la completa de todo el mundo, la detención de Adolf Eichmann. En las 16 horas, tiempo de Israel, a las 9 de la mañana, hora de Washington. La noticia de la detención de este nazi desplazó todas las noticias sobre la peor catástrofe del mundo de las tapas de la prensa mundial. Durante días y semanas se habló del sensacional secuestro de Eichmann de Argentina. Hoy sabremos que gran parte de esta versión es mentira, con que fue la CIA la que lo detuvo y lo mandó a Israel. Pero en aquel entonces sirvió, nadie preguntó por los ensayos del Pentágono en el sur de Argentina y por la visita del suboficial Herbert York, quien llegó a Buenos Aires el mismo día que Eisenhower llegó a la cumbre de París para hablar sobre el desarme y el fin de las pruebas nucleares. Eso fue el 15 de mayo, 4 días después de que había desaparecido Eichmann de Buenos Aires. Las pruebas nucleares llevadas a cabo a pesar de la moratoria cayeron al olvido, y aún después de 50 años la mantienen en secreto todos los gobiernos involucrados. Adolf Eichmann fue un oficial de la SS, la temible organización paramilitar nazi, y tuvo una fuerte responsabilidad en distintas etapas de la política de incremento de los judíos. A fin de la guerra, logró huir y refugiarse en Argentina, donde fue empleado de la Mercedes-Benz. Según la historia oficial, en mayo de 1960 fue secuestrado en Buenos Aires por un operativo al servicio de inteligencia israelí y trasladado a ese país, en donde se lo juzgó por sus crímenes de guerra.
Pero la periodista Gaby Weber, a más de 50 años de distancia de los hechos, en los expedientes Eichmann, afirma que eso es falso y que los gobiernos de Washington, Moscú, Berlín, Jerusalén y Buenos Aires mantienen bajo secreto de Estado los documentos que permitirían conocer la verdad. Es cierto que hasta el 11 de mayo Eichmann vivió en la calle Garibaldi en San Fernando, provincia de Buenos Aires, y que el 23 de mayo, como declaró Ben Gurión, llegó a Israel. El problema es qué pasó entre ambas fechas. Weber pone en duda, con todos los documentos que obran en su poder, que haya sido secuestrado por un comando del Mossad, y su lugar apunta a otro servicio de inteligencia que estaba en la Argentina de entonces, como el norteamericano y el soviético, y que por distintos motivos estaban interesados en tener información privilegiada sobre lo que pasaba en nuestro país, por ejemplo, con la comunidad nazi y con la experimentación nuclear. Y esta es la cuestión que más preocupa a Weber. Si no es lo nuclear, ¿qué otra cosa tan poderosa puede estar de por medio para que 5 países, después de haber desclasificado tantos documentos de aquellos años, sigan impidiendo la libre lectura de todo lo que roza de modo tangencial a Eichmann? Dicho rápidamente, en las 2 semanas que median entre la desaparición en Argentina y su reaparición en Israel, se desarrolló una fracasada conferencia internacional sobre el desarme nuclear y la prohibición de ensayos atómicos en Francia. 2. Se había realizado con participación de militares y científicos argentinos una prueba nuclear no declarada en Puerto Deseado, Argentina. Y 3. Sucedió el mayor terremoto de la historia de la humanidad en Valdivia, Chile, que liberó una energía 20.000 veces mayor que la bomba de Hiroshima y produjo un tsunami que alcanzó a Hawái, Japón, Filipinas y la costa oeste de Estados Unidos. Un terremoto de esa magnitud no podía ser causado por una bomba, pero es algo que se estableció con posibilidad a esa fecha. Con los conocimientos de entonces, se especulaba sobre la posibilidad de desarrollar un arma tectónica que provocase devastaciones como esa. Triste coincidencia entonces que estimuló la mente de científicos, militares y políticos. Si fue así, ¿dónde y cómo se conecta esto con Eichmann? Según Weber, de manera clandestina, Alemania y Argentina desarrollaban tecnología nuclear y la negociaban con un tercero, Israel, cuyo objetivo número 1 era contar con su propia bomba atómica. Su investigación no es concluyente, pero los documentos que han acumulado y los que le han sido negados le permiten dibujar un escenario inquietante. Pero hay una tercera vuelta, que es la versión del tipo hollywoodense para cosificar todo esto. El norteamericano Neil Bascom, autor de A la casa de Eichmann, viajó con un gran presupuesto para viáticos por Europa, Israel y América para recopilar información. Sus palabras de elogio sobre el heroísmo del servicio de inteligencia israelí se consiguen en los kioscos de los aeropuertos. NDR, emisora pública alemana, difundió en horario central el docudrama El fin de Eichmann, Amor, muerte y traición, coproducción realizada por la televisión de Israel. La historieta fue bloqueada por la prensa alemana, aunque se basó en parte en ficción y en parte en material manipulado. La entrevista realizada por la periodista nazi Wilhelm Sasser en Buenos Aires durante el 56 y 57, que se conserva parcialmente en el Archivo Federal de Alemania. La emisión muestra a Silvia Hermann, hija del inmigrante judío Lothar Hermann, en una relación amorosa con Klaus, hijo de Eichmann. La relación habría tenido lugar en Olivos, localidad de la provincia de Buenos Aires donde vivían muchos alemanes, judíos y nazis. Inventaron una historia donde denuncian a mi tía como amante de un nazi. Se queja Liliana Hermann, sobrina nieta de Lothar. Se pretende ensuciar el nombre de mi familia. Este drama es un excelente ejemplo de cómo funcionan las camarillas en los medios. La propia Stangenet fue convocada como asesora científica. La escritora presenta a Eichmann como criminal diabólico, Satanás en forma humana, Calígula, gran inquisidor o bestia despiadada. Una especie de ejecutor único del Holocausto, autor de decisiones para el exterminio de los judíos europeos. En su libro, Stangenet describe a Sassen como encantador y multilingüe,
pero olvida mencionar sus 2 condenas como criminal de guerra nazi y su servicio como agente de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires. Escribe que el jefe del Mossad, Isser Harel, fue el primero en publicar la presunta historia de amor entre Klaus y Silvia, porque nazis y sexo se venden siempre bien. Pero luego elogia al NDR por su investigación de excelencia en Argentina y dedica muchas páginas al romance. Si bien el rumor de Harel nunca encontró testigos ni evidencias, llegó a quedar a las pantallas de todo el mundo. Tiene mucho interés dramático. Leonard Hermann, ciego, nació en 1901 en Kimbach. En 1935 la Gestapo lo detuvo por contrabandear una pequeña cantidad de dinero y lo mandó al campo de concentración de Dachau. Después de varios meses fue liberado y se fugó a Holanda. Logró emigrar junto a 3 hermanos, y el resto de su familia fue asesinado en Auschwitz y Buchenwald. Con su mujer, Marta Waldman, se embarcó primero hacia Uruguay y luego hacia Rosario, provincia de Santa Fe, donde nació su única hija Silvia en mayo de 1941. Luego se trasladó en Olivos, cerca de la Quinta Presidencial. Hermann notificó en los años 50 a la comunidad judía en Argentina, a la DAIA y al fiscal general de Frankfurt, Fritz Bauer, sobre el paradero de Eichmann, su vecino. Una relación de amor entre su hija y el hijo de genocida es digna de las mejores novelas. Stagnet dice en su libro: una amiga recuerda que Silvia conoció a Klaus 5 años mayor que ella en la escuela, se enamoró de él y guardó su foto. Muchos que afirman haber visto esa foto incluso colgada en una pared de la casa de los Hermann. ¿Quiénes son esos muchos? No lo revela. Y en tanto la televisión oculta otros testigos que califican esta historia de amor de tontería y calumnia. Silvia dejó a Olivos cuando tenía solo 13 años. En 1954 la familia se mudó con Coronel Suárez, 500 kilómetros al sur de Buenos Aires. Primero se alojó en la cercana colonia de San José, poblada a fines del siglo XIX por alemanes del Volga. Allí, junto a otras 2 colonias, Santa Trinidad y Santa María, vive alrededor de 10.000 personas. Una población muy católica que supo echar a los alemanes luteranos con palos. Misteriosamente los Hermann judíos pudieron quedarse allí. En diciembre de 1955 los Hermann volvieron a mudarse y alquilaron una modesta casa en la calle Urquiza de Coronel Suárez. A los 41 años, Liliana, indignada, mandó un correo electrónico a Stagnet exigiendo una explicación. Yo no escribí el guión, se defendió la escritora. Un asesor es como un médico. Puede expresar su opinión y recomendar una dieta, pero no tiene el poder para obligar a un paciente a seguir sus recomendaciones. Liliana Hermann le pidió una confirmación por escrito de que su función de consultora había advertido a NDR que el mensaje central del docudrama era ficticio y proveniente del jefe del Mossad. Pero Stagnet prefirió silencio y en octubre del 2011 fue galardonada con el premio NDR Culture de 15.000 euros. Eichmann se dice que fue el único criminal de guerra juzgado por sus víctimas. Eso es correcto, pero hay algo que no se menciona. Lo juzgaron 2 veces por la misma cosa. La segunda en público, en 1961, y la primera, de acuerdo con lo que se ve en los archivos del BDN, de frente a otro tribunal en un acto privado. Y hay un cuarto acto, y es lo que realmente les importa a los centros de poder. Pocos acontecimientos se pusieron tanto en el debate sobre ética moral y justicia como el presunto secuestro de Eichmann por parte del servicio secreto israelí en mayo de 1960 y su siguiente juicio penal en Jerusalén. Permanecieron titulares de los periódicos durante meses. Daba toda la sensación de justicia con el principal organizador del asesinato de judíos europeos castigado. Fue un hito en cada discusión sobre derechos humanos. La realidad es que la presentación del Mossad sobre lo ocurrido en mayo de 1960 es una farsa. Tal vez sea momento de comenzar a reescribir esta parte de la historia. En los años 50 y 60, el tema de los crímenes de guerra nazi apenas estaba presente en Israel. El joven Estado se convirtió en una nación de colonos. Los judíos sobrevivientes eran mirados con reproche por no haber organizado una resistencia contra Hitler. El gobierno estaba interesado en mantener buenas relaciones con el mundo occidental y con la República Federal de Alemania para el comercio de armas.
Por eso el primer ministro David Ben-Gurión nunca se mostró disgustado con la presencia de altos funcionarios nazis en la oficina de gobierno de Bonn. En la diáspora, los refugiados judíos tuvieron vecinos nazis y no trascendieron mayores conflictos. Recién a mediados de los 70, el gobierno israelí reivindicó una lucha contra los nazis que en la realidad nunca existió. Para Ben-Gurión, la seguridad del Estado era prioridad y pensaba que ésta dependía de la bomba atómica. A partir de 1975, varios agentes del Mossad escribieron en sus libros y películas sobre la caza incansable de 15 años a Eichmann. El relato siempre coincidía, lo habían capturado el 11 de mayo de 1980 a la puerta de su casa en la calle Garibaldi de San Fernando, y todavía habían mantenido preso en un departamento hasta el 21, cuando fue trasladado a Israel. Durante mucho tiempo el mundo entero creyó esta leyenda y dio al Mossad el lugar de cuerpo de inteligencia que busca justicia. Una historia muy bonita, pero que lamentablemente es falsa. Según los documentos que se conocen hoy, la CIA, el BND y los servicios de inteligencia del sionismo real conocían desde hacía mucho tiempo el paradero de Eichmann, sus actividades y las de sus antiguos camaradas. Por otra parte, Ben-Gurión no tenía interés en arriesgar las negociaciones con Alemania. Lo logró. Durante el juicio, Eichmann no habló sobre Hans Glocke, comentarista de las leyes de Nuremberg y secretario de Estado de Adenauer, ni sobre la cooperación nuclear sobre Alemania, Israel y Argentina, ni sobre el papel de los nazis durante la Guerra Fría, ni cómo Adenauer había invertido en el proyecto de desarrollo de la bomba nuclear israelí. Esto se puede constatar en documentos archivados en Estados Unidos, Alemania y América del Sur. ¿Quién entonces había dirigido la operación en Buenos Aires y forzado al gobierno israelí a recibir al jerarca en su territorio? Otro tema es si los terremotos fuesen provocados. A los geólogos digan que es imposible, en realidad dice otra cosa. Temblores y terremotos artificiales son provocados hace más de 40 años. Durante la Guerra Fría, tras el muro de hierro, un científico ruso diseñó una máquina que provocaba temblores terrestres. Esta máquina fue adquirida por Estados Unidos y se desconoce en manos de qué organización se encuentra en la actualidad. Esta máquina, utilizada de forma prudente, ayuda a estabilizar la energía del planeta de modo de evitar sismos de mayores magnitudes. Sin embargo, esa máquina utilizada en el cinturón de fuego del Pacífico podría provocar impensables catástrofes. Sin embargo, no fue la única máquina para crear sismos, ni tampoco fue la primera. En septiembre de 1955, se explotaron 6 de 8 bombas en el atolón de Muroa. Las explosiones comenzaron a las 12:30 hora local, en un túnel a 1800 pies por debajo de Muroa. Cada explosión fue equivalente a 20.000 toneladas de dinamita, siendo que la bomba de Hiroshima era equivalente a 15.000. Al mismo tiempo que sucedía, el tránsito hacia la Gran Pirámide de Egipto fue bloqueado, y la razón era porque pusieron cientos de aparatos de medición para saber qué daños habrían provocado las explosiones en ese lugar. En la explosión de la quinta bomba, la tierra comenzó a temblar y se comunicaron con Mururoa. En ese momento, un hombre apareció aparentemente de la nada y sin decir nada le mostró un libro en el cual decía algo que les hizo cambiar totalmente de idea. Y de hecho, las 2 últimas bombas no se detonaron, aunque esto no se haya dado a conocer oficialmente. Buenas noches.